¿Qué pasa cuando no conocemos la varianza del error? ¿Sí? Bueno, cuando no conozcamos la varianza poblacional del error, la vamos a tener que estimar. ¿Sí? La vamos a tener que estimar. Y el ejemplo tradicional de los manuales de econometría es asumir que la varianza del error está relacionada con alguna variable explicativa, ¿sí? O con alguna transformación de una variable explicativa. Lo que vamos a mostrar ahora es, en el fondo, un ejemplo, ¿sí? En el que vamos a asumir que la varianza del error está relacionada con el cuadrado de XJ, que es una de las variables explicativas de la ecuación de regresión, ¿sí? Y C es una constante. ¿Sí? Es una constante que va a ser trivial conocerla ex ante, ¿sí? Ya van a ver por qué, ¿sí? Pero no necesito conocerla, ¿sí? Ex ante. Entonces, básicamente lo que tengo que poder decir es con qué variable o con qué transformación de una variable explicativa la ecuación de regresión se relaciona a la varianza del error, ¿sí? Y ustedes dirán, che, pero ¿qué tiene que ver esto con la varianza del error? ¿Por qué tiene que estar, por qué decimos que está relacionado con una variable explicativa? Acá lo llevo de vuelta al primer video de la lista de videos de esta semana, ¿sí? Recuerden el ejemplo del consumo y del ingreso, ¿sí? O sea, la regresión del consumo en el ingreso que habíamos planteado. Habíamos visto que para familias de bajos ingresos la varianza del error era menor y para familias de altos ingresos era mayor en ese ejemplo, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí lo que tengo es una relación positiva, si se quiere, entre el ingreso o alguna transformación de ingreso, podría ser ingreso al cuadrado, por ejemplo, eh, y la varianza del error, porque a medida que aumenta el ingreso, aumenta la varianza del error, podría pensar. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, de ahí viene esta intuición. ¿Sí? De ahí viene esta intuición. Cuando haya heteroceasticidad, probablemente la varianza del error esté relacionada con alguna variable explicativa o alguna transformación de una variable explicativa, o bueno, ya veremos que puede ser más de una también, más de una variable explicativa, ¿sí? Pero por ahora asumimos que es una, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados en este caso? Bueno, tomar la ecuación de regresión original y ahora dividirla por una estimación del desvío estándar del error, que va a ser la raíz cuadrada de xj al cuadrado. Si la raíz cuadrada positiva, ¿no? Obviamente, de xj al cuadrado. ¿Por qué de xj al cuadrado? Bueno, porque es la forma funcional de la varianza del error que estoy asumiendo aquí, ¿sí? Si fuera xj, por ejemplo, bueno, esto sería la raíz cuadrada de xj, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto ahora, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a continuación es renombrar variables. Fíjense, y asterisco ahora es y dividido por xj, ¿sí? Por el valor que toma la variable xj para esa observación. Eh, x0 asterisco ahora es la inversa de xj en este ejemplo particular. Eh, x1 asterisco sería x1 dividido xj. Bueno, así sucesivamente, ¿no? Hasta xk, ¿sí? Asterisco que sería xk dividido xj. Y aquí lo que hay que notar es que, bueno, en este caso particular, en este ejemplo particular, la ecuación de regresión que vamos a estimar por mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Va a tener una constante en principio, ¿sí? ¿Ven? Aquí está. XJ y XJ me va a quedar una columna de unos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, acá voy a tener eh, esta constante, esta ecuación, que en realidad va a ser una, cuando estime esta ecuación, el estimador de beta j, acá va a ser una constante, pero en la ecuación de regresión original, noten que es el estimador del efecto de xj sobre i, ¿sí? ¿Ok? Eh, y bueno, el término de error, nuevamente nos queda un término de error, epsilon asterisco, ¿sí? Que es el error original de la ecuación de regresión original dividido la variable xj, ¿sí? Entonces, esta ecuación que está acá la vamos a estimar por mínimos cuadrados, ¿sí? Por procedimiento de mínimos cuadrados. Voy a tener que construir una, eh, un vector i asterisco que contenga los valores de i asterisco computados de esta forma, ¿sí? Y una matriz x asterisco, ¿sí?
Y acá tendré una columna de 1 que corresponderá a la estimación de beta j, ¿sí? Eso. Y después, bueno, tendrá los valores en la segunda columna de esta variable x0 asterisco, que es en realidad la inversa de xj, de x1 asterisco, que es x1 sobre xj, ¿sí? Y así sucesivamente. Y esta ecuación de regresión, si esta forma funcional que elegimos para la varianza del error es apropiada, entonces va a ser homoscedástica por construcción también, ¿sí? Aquí tienen la demostración de eso. ¿Eh? Básicamente la varianza del error condicional a x, o sea, de este epsilon asterisco condicional a x, va a ser la constante c, esta constante está acá, ¿sí? ¿Ok? Esto de vuelta, siempre y cuando esta forma funcional que yo elegí para la varianza del error sea la forma funcional apropiada, ¿sí? De la varianza del error. Eh, eh, y entonces acá uno se podría preguntar, bueno, che, pero digamos, puede ser que esa forma funcional que vos elijas justamente no sea la apropiada y que en realidad, por ejemplo, la varianza del error no esté asociada a una variable explicativa, sino a varias variables explicativas. Bueno, aquí es donde entra el caso más general de mínimos cuadrados ponderados, eh, que es, bueno, cuando tenemos que estimar la varianza del error como una función de varias variables explicativas. En principio podríamos poner todas, ¿sí? X1, X2, hasta XK para plantear el caso más general posible, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos hacer es estimar los residuos al cuadrado con una ecuación de regresión, ¿sí? A partir de x1, x2, x3, así hasta xk, ¿sí? Como que estimamos los residuos al cuadrado con las variables explicativas de la ecuación de regresión original, que son las que están relacionadas con la varianza del error, ¿sí? Por eso es que usamos residuos al cuadrado acá, porque estamos tratando de estimar la varianza del error, la varianza, ¿sí? Por eso el cuadrado. Otra manera de hacer esto, una especificación un poquito más general, es, bueno, agarrar los i estimados con la ecuación de regresión original, o sea, estimada por mínimos cuadrados clásicos, y regresionar a los residuos al cuadrado con los i estimados, y también podría incluir, si quisiera, los i estimados al cuadrado, ¿sí? Si yo por ahí creo que la varianza del error no solo está relacionada con las variables originales, sino también con los cuadrados de las variables originales, ¿sí? Y esto es una manera más compacta de plantear esto que pusimos acá, porque fíjense que I sombrero es a su vez una combinación lineal de estas variables explicativas. Entonces es como que estamos relacionando a la varianza, eh, perdón, sí, bueno, la varianza del error, pero digo, a los residuos al cuadrado, con una combinación lineal de todas las X, ¿sí? De esta forma. ¿Ok? Eh, Ahora, algo que comenta Woolrich en el libro, ¿sí? Justamente en estas páginas que están aquí, es que en realidad si uno procede de esta manera, podría ocurrir que la estimación de los residuos al cuadrado, que es lo que vamos a usar, la corrección de la ecuación de regresión, ¿sí? Nosotros lo que vamos a usar ahora para corregir la ecuación de regresión es esto, ¿sí? Que podríamos decir que es epsilon i sombrero al cuadrado, sombrero. Si es una estimación de los residuos al cuadrado a partir de las variables x, ¿sí? Bueno, esta estimación en algún caso particular nos podría dar negativa, ¿sí? Nos podría dar alguna estimación de un residuo al cuadrado negativo, cosa que no tiene sentido porque son residuos al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que plantea Ulrich es que cuando eso ocurra o si parece pertinente, se puede trabajar de esta manera, ¿sí? Estimando el logaritmo natural de los residuos al cuadrado. Y como acá tenemos la función logaritmo natural de los residuos al cuadrado como variable pendiente, nunca vamos a obtener una estimación de los residuos al cuadrado que sea negativa. Así por la función logaritmo natural no está definida para los negativos, ¿sí? ¿Ok? No devuelve, eso quiero decir, no, es que, digamos, no devuelve residuos, o sea, sino, bueno, justamente, ¿no? No está definida para cuando este argumento es negativo, ¿sí? Que era un poquito, bueno, esta era la situación que les planteaba, ¿no?
Y justamente esto va a ocurrir porque cuando recuperemos las estimaciones de los residuos al cuadrado, que es con lo que vamos a proponer corregir la ecuación de regresión, lo que vamos a hacer, obviamente, no es corregir por el logaritmo natural de los épsilon sombrero al cuadrado, sino que vamos a hacer la exponencial del logaritmo natural de los residuos al cuadrado, ¿sí? Obviamente de la estimación del logaritmo natural de los residuos al cuadrado, para obtener esto que está acá, ¿sí? Que es una estimación de los residuos al cuadrado, ¿sí? Y con eso vamos a corregir, vamos a proponer corregir la ecuación de regresión, ¿sí? O sea, básicamente aplicando con la raíz cuadrada de la inversa de esto que está acá, ¿sí? La raíz cuadrada de la inversa de esto que está acá. Así que es básicamente esto en estos dos ejemplos que tiene aquí, ¿sí? Entonces, si me pasara eso de que si voy por este camino o por este, tengo residuos al cuadrado negativos, o sea, tengo valores de esto que son menores a cero, digamos, bueno, puedo proceder de esta manera, ¿sí? Y no voy a obtener nunca valores negativos, ¿sí? De acá no van a surgir nunca valores negativos, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo sería esto en el procedimiento que vimos recién? Bueno, básicamente si asumimos esto que está acá, con alguna de las formas funcionales que vimos, alguna de las ecuaciones de regresión que vimos en la anterior, vamos a ir por la raíz cuadrada de h sombrero, ¿sí? Donde h sombrero, por ejemplo, es la exponencial de la estimación del logaritmo natural de los residuos al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a modificar la ecuación de regresión de esta manera, ¿sí? Modificar sus inputs en realidad, ¿sí? Bueno, y ahora tendré variables y asterisco, que es y dividido la raíz cuadrada de h sombrero, ¿sí? Esto sería x asterisco, x1, x2 asterisco, y así sucesivamente. Y voy a tener un error asterisco, ¿sí? Un error también transformado, que por construcción, si esta función h que estimé acá, de vuelta, esta está aquí, es apropiada, bueno, entonces va a ser homocedástico por construcción, ¿sí? Este, este error. Bueno, esto se estima por mínimos cuadrados, por procedimiento de mínimos cuadrados. Lo que les decía, si la función de la varianza del error elegida es apropiada, entonces eh, epsilon asterisco va a ser homocedástico. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta respecto a este procedimiento de mínimos cuadrados ponderados? ¿Sí? Sobre todo en la práctica, como tenemos que estimar la función de tengo que estimar la varianza del error, ¿sí? Tengo que asignar una forma a la función de la varianza del error. Bueno, si las estimaciones de mínimos cuadrados ponderados y mínimos cuadrados clásicos son muy distintas, como dice ahí, bueno, puede ser que tenga algún otro problema con los teoremas de Gauss-Markov, con el teorema de Gauss-Markov, ¿sí? Con el cumplimiento del teorema de Gauss-Markov, o sea, que se esté incumpliendo algún otro supuesto. Por ejemplo, que la forma funcional de la ecuación de regresión que yo elegí no sea la más apropiada, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y qué ocurre si elegimos mal la varianza del error? O sea, la forma funcional en realidad de la varianza del error. Bueno, ahí los estimadores mínimos cuadrados ponderados no van a ser insesgados, ¿sí? Aunque en general van a tener la propiedad asintótica de consistencia, ¿sí? ¿Sí? Esto siempre que se cumpla el resto de los supuestos del teorema de Markov, ¿no? Y respecto a este tema del insesgamiento de los estimados mínimos cuadrados ponderados, justamente también lo que puede pasar es esto mismo que ponemos acá, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si la estimación de mínimos cuadrados ponderados y mínimos cuadrados clásicos nos arroja valores de los estimadores muy distintos entre sí, eso no debería ocurrir, en principio, para una muestra particular puede ocurrir, ¿no? Pero digo, no debería ocurrir porque los dos estimadores son insesgados y y consistentes, ¿sí? Pero si elegí mal la forma funcional de la varianza del error, probablemente la corrección que estoy haciendo no es apropiada y eso me va a inducir un sesgo, ¿sí? En mínimos cuadrados ponderados, como indica acá, ¿sí? Entonces, si cuando implemento el estimador de mínimos cuadrados ponderados, o sea, computo el estimador de mínimos cuadrados ponderados, me da muy distinto al valor este,
o los estimadores, digamos, me dan muy distintos a los valores que obtuve por mínimos cuadrados clásicos, bueno, por ahí me estoy equivocando la elección de la forma funcional de la varianza del error, ¿sí? O puede ser, como indica acá, que tenga algún otro problema con otro supuesto. Ahora, si fueran consistentes los estimadores de mínimos cuadrados ponderados, si elijo mal la forma funcional de la varianza del error, entonces las varianzas de los sistemas de mínimos cuadrados ponderados no van a ser válidas, ¿sí? La varianza que yo estime. Acá pasa lo mismo que entre mínimos cuadrados clásicos y mínimos cuadrados ponderados. Y si yo elijo mal la forma funcional de la varianza del error, entonces lo que va a ocurrir es que la estimación de las varianzas por mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Digamos, de la varianza de los parámetros, por mínimos cuadrados ponderados, no va a ser la apropiada, ¿sí? O sea, básicamente en esta situación, en el fondo, yo no estoy llegando al, al- al estimador, al mejor estimador lineal y sesgado, ¿sí? Si elijo mal la forma funcional de la varianza del error. Ni tampoco a nada que se le parezca, ¿sí? Entonces, básicamente estoy estimando también o estoy utilizando un estimador que no es eficiente, igual que si usara mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Ténganse en cuenta igual que, bueno, se pueden utilizar los estadísticos robustos, es decir, ¿sí? Los estimadores, sí, perdón, acá no estadísticos, los estimadores robustos de las varianzas, también para mínimos cuadrados ponderados, los que vimos como primera alternativa de corrección. Eh, y bueno, si la varianza del error, la forma funcional de la varianza del error que yo elegí no es la apropiada, ¿sí? Nada me garantiza que mínimos cuadrados ponderados va a ser, aunque sea más eficiente que mínimos cuadrados clásicos. Es decir, por ahí estoy empeorando las cosas, ¿sí? Por ahí hasta me conviene usar mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Más allá de esto, bueno, como dice Bullrich, a ver, empíricamente, en general, aunque la corrección que yo aplique no sea la óptima, ¿sí? Aunque la forma funcional de la varianza al error no sea del todo apropiada, si más o menos logro aproximarme a la varianza del error, bueno, aplicar una corrección va a ser mejor que no hacer nada, ¿sí? O sea, debería acercarme un poco más al estimador eficiente que si utilizo el estimador de mínimos cuadrados clásicos. ¿Ok? Bueno, en este video entonces ya terminamos de hablar de las correcciones que puedo aplicar, ¿sí? Al procedimiento de mínimos cuadrados cuando tenemos heteroceasticidad. Esto es, terminamos de hablar de mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Que es el procedimiento por el cual podríamos obtener el mejor estimador lineal insesgado, ¿sí? Si es que, de vuelta, de lo que hablamos ahora al final, elegimos apropiadamente la forma funcional o podemos estimar apropiadamente la varianza del error. No hemos hablado hasta ahora de cómo detectar el problema, cómo nos damos cuenta que una regresión tiene heterocedasticidad, ¿sí? Entonces, en los siguientes videos vamos a hablar de eso.